Hola, espero que estés bien. Yo soy Sofía y déjame contarte un poquito de lo que viví y mi experiencia en la lucha libre. Para empezar, vamos a hablar un poquito de la lucha, porque las luchas en México más que un deporte son una narrativa cultural. A mí me encanta el teatro y cuando vi las luchas por primera vez pude darme cuenta que hay muchas similitudes. El formato es escénico, además tienen varios trazos coreografiados e incluso tienen secuencias teatrales. Eso me sorprendió bastante y me gustó mucho que es una mezcla con el deporte, una especie de deporte espectáculo, que además va mucho más allá de todo eso. Es un fenómeno sociocultural que va más allá del siglo XIX. En este videoensayo exploraremos el mundo de las luchas en México y nos sumergiremos en varios aspectos que son muy importantes de resaltar, como la narrativa, pero también la violencia, el exotismo y la mafia que hay alrededor de este gremio. Pero, ¡hey! No todo es malo. Por algo ha sobrevivido y lleva siglos. Además es muy enriquecedor a la cultura mexicana. Acompáñame a conocer las historias de algunos de estos luchadores emblemáticos de hoy en día. Como Volador Jr., Los Gemelos Diablos, Cráneo, Magia Blanca, Guerrero de la Muerte, Furia Roja, Arlequín, Robin, Diamond y Astral. Me tocó verlos el domingo 28 de mayo. Y déjame contarte que fue una experiencia muy memorable. Pero antes, para comprender plenamente las luchas en México, hay que conocer a los luchadores. Volador Jr., un luchador ágil, carismático, conocido por su estilo aéreo y sus habilidades acrobáticas, un gimnasta. Gemelos Diablo, dos hermanos idénticos que han formado una exitosa dupla en el ring. Además, son muy simétricos y trabajan en equipo. Cráneo es un luchador de gran tamaño y fuerza que se destaca por su apariencia imponente y una habilidad para impresionar a la audiencia. Magia Blanca, uno de mis favoritos en personal, luchador técnico que utiliza movimientos muy elegantes y estratégicos. Guerrero de la Muerte es un enmascarado misterioso que con movimientos poderosos tiene una personalidad muy intimidante. Algo similar a Furia Roja, un luchador audaz y temperamental, porque también es muy agresivo y tiene una gran pasión en el ring. Diamond es un luchador estadounidense que ha ganado popularidad en México por ser técnico y carismático. Y finalmente tenemos a Astral, un luchador de baja estatura que sorprende a todos con su gran agilidad y destreza. Respecto a su narrativa y rivalidades, es algo importante mencionar. Hay muchas leyendas y tradiciones alrededor de la lucha libre mexicana, pues muchos luchadores icónicos han creado varios movimientos característicos y estas tradiciones se han transmitido de generación en generación. También la gran cantidad de fanáticos y apasionados que siguen y apoyan a sus luchadores favoritos nos dejan ver que mientras más público, más energía, emoción y pasión. Estas luchas se llevan a cabo en diferentes arenas en todo México. Algunas tienen una rica historia y una importancia cultural significativa. No nos podemos olvidar de las rivalidades intensas, pues pueden durar años, alimentadas por la pasión y el deseo de demostrar quién es el mejor. Muchas veces estas rivalidades trascienden en el ring y a veces involucran historias personales y traiciones, pues cada luchador tiene su propio trasfondo y una historia que contar. Estos antecedentes, a menudo conectados por personajes de la mitología, el folclore o la cultura popular, agregan profundidad y emoción a las luchas. Las máscaras son elementos esenciales en la lucha libre. Cada uno tiene su propio significado y su simbolismo, pero estas representan la identidad y el legado de los luchadores. Incluso hay diferentes tipos de máscaras, como las oficiales, que tienen un sello particular de cada luchador, las semiprofesionales y las profesionales. La lucha libre mexicana ha tenido una gran herencia a nivel mundial, gracias a luchadores mexicanos que han salido al extranjero para tener combates de corte internacional. Pero también, en diferentes medios como la televisión y el cine, están muy presentes y forman parte de nuestro imaginario cultural. Sin embargo, también existen muchos mitos y estigmas alrededor de estas luchas. Así que vamos a platicar un poco de mi experiencia, pero ante todo, recordemos hacerlo desde una perspectiva de empatía y sin exotizar al evento y sus asistentes. Comencemos. Algo que me llamó mucho la atención y me quitó varios de los prejuicios que yo tenía antes de entrar a las luchas es que el público no se comportaba como alguna vez me lo habían platicado. Algunas personas me contaron que el ambiente de las luchas se podía poner muy pesado porque aventaban líquidos como cerveza Y otros líquidos no tan agradables. Sin embargo, cuando llegué, pude notar que las personas que asistían no iban más que por la emoción de apoyar a su equipo y no para pelearse con la gente que apoyara al contrario. Pude notar que la mayoría de las personas que estaban dentro del evento eran extranjeros y se veía en sus caras. Incluso tuve la oportunidad de platicar con uno que estaba cerca de mí en la fila para adquirir el boleto. Él platicaba que era su primera vez y que antes de viajar a México varios de sus amigos le recomendaron ir a las luchas. Que porque era un evento imperdible y de muchas risas y diversión, y algo raro. El fenómeno cultural y social que representan las luchas es curioso. Yo fui con mi papá y con mi mamá, ellos nunca habían ido, pero me platicaron que en sus épocas las personas que iban a las luchas solían ser no muy bien vistas en sociedad. Era para el consumo del pueblo y las grandes masas, pero todo eso cambió en unos años para acá. La popularidad mediática comenzó en el siglo pasado,
cuando el cine de oro estaba en auge y los luchadores más populares de aquella época llegaban a tener participaciones estelares dentro de las películas. Más tarde, y años después, gracias a la globalización y a que algunos de estos luchadores han llegado a participar a nivel internacional, es que las luchas se han dado a conocer cada vez más y más. Hasta los años más recientes, cuando el turismo de México explotó, se elevó mucho, sobre todo por ser un país muy barato para los países con monedas más fuertes. Para algunos extranjeros, las luchas pueden representar una experiencia novedosa y exótica. Al viajar a otro país pueden buscar actividades y eventos únicos que no son muy comunes en su lugar de origen, pero también tiene que ver bastante con la promoción turística y cómo es que las empresas mexicanas presentan las luchas ante los turistas. La parte negativa de este fenómeno es que muchos turistas, al ver el ambiente que se genera dentro de las luchas y no comprender por completo el trasfondo y el verdadero significado y herencia histórica, algunas o muchas veces resulta que llegan a ser groseros y a gritar groserías por sentir la euforia del momento. Y bueno, comprendo que las groserías y las palabras antisonantes son parte de las luchas. Pero hay frases y palabras que son de muy mal gusto y pueden ser agresivas y una falta de respeto a la comunidad LGBT. Pero están tan arraigadas en la cultura machista mexicana que es difícil erradicarla. Sí se sigue promoviendo este tipo de lenguaje e incluso animando a los niños a implementar estas palabras en su vocabulario y perpetuar la situación. A mí me tocó presenciar a unos lugares atrás de mí una familia completa, con varios adultos, personas mayores y un par de niños que en las luchas estaban gritando como si fuera cualquier cosa groserías homofóbicas. No los juzgo, pues apuesto que a esa edad no alcanzan a ver la magnitud de las palabras y de su significado. 2 generaciones viviendo el mismo fenómeno y pasando los comportamientos violentos y agresivos sin siquiera saberlo. También para los luchadores se alimentan algunos estereotipos y los comentarios sobre el físico, además de utilizar el desnudo como un doble sentido, sobre todo con las mujeres. Y eso si no nos clavamos mucho en que ponen a 2 mujeres a bailar y verse bonitas mientras todo el espectáculo sucede, como si ellas no pudieran presentar a los luchadores o ser maestras de ceremonia. De hecho, los luchadores y sus personajes pueden basarse en estereotipos raciales y culturales, lo que puede alimentar a la discriminación y los prejuicios. Es fundamental reconocer y cuestionar estos aspectos para fomentar una lucha libre más inclusiva y respetuosa. Retomando el tema de los niños, algo que me dejó muy pensativa y me consternó un poco, para ser honesta, es que al salir de las luchas pude ver cómo los niños imitaban las conductas de los luchadores, como cualquier niño, claro, que saliendo de ver una película quiere adaptar la personalidad de sus personajes favoritos, y esta no fue la excepción. El cerebro de los niños pequeños aún no distingue entre realidad y ficción, sobre todo al interactuar con otros. Por lo menos vi a 3 niños golpeando a sus papás, o entre ellos, y varios papás se molestaban y se sorprendían al ver que los niños estaban siendo así de agresivos, pero otros papás se reían e incluso los grababan. Al salir del evento fue cuando me di cuenta de uno de los aspectos más negativos y desagradables de las luchas en México: la mafia alrededor del negocio de las luchas. Mi familia y yo nos subimos al carro para regresar a casa. Como lo habíamos estacionado en la calle a unos 100 metros del lugar, no creímos que fuera como un estacionamiento público y tampoco al llegar nadie nos dijo que debíamos pagar. Así que mi papá asumió que simplemente podríamos darle una propina si es que alguien se nos acercaba. Pero no fue el caso, porque cuando ya estábamos arriba del carro, una señora nos pidió 150 pesos. Mi papá dijo que podía darle una propina, pero que nadie le había pedido 150 pesos al llegar. Cuando le dio la propina, la señora comenzó a gritarle a otros 2 jóvenes que se encontraban cerca. Dijeron que no dejarían ir a mi papá, atentando contra su integridad, contra su bienestar y el de mi mamá y mío. Uno de los jóvenes le abrió la puerta a mi papá, ya con el carro en movimiento. Le estaba gritando de groserías y amenazando con que lo iba a golpear, pero mi papá reaccionó rápido y cerró la puerta. Fue entonces que entre esos 2 jóvenes comenzaron a patear el carro y a abollarlo. Muy asustados fuimos con la policía, pero el oficial no se veía para nada sorprendido, e incluso mencionó las siguientes palabras: Uy, no, una disculpa, es que ya sabe cómo son, todavía que uno los deja hacer business y se ponen así. Ahorita les digo algo. Aquella frase nos dio a entender que la policía, quien se supone que debería garantizar seguridad en vía pública, está corrompida y en alianza con el crimen organizado de estafadores, revendedores, puestos que invaden la vía pública y etc.
Tristemente, en México existe un gran reto que vivimos diario para poder hacer valer nuestros derechos básicos, pues desde raíz nuestra cultura machista y homofóbica representa un peligro en potencia para mujeres, minorías y comunidades. Aún no se pueden garantizar algunos de los derechos básicos sociales, como la protección de necesidades básicas a la seguridad, y claro, como asunto primordial y de gran urgencia, es poder educar a las infancias de manera respetuosa y con pedagogías amorosas. Este fenómeno de las luchas es un gran ejemplo y un reflejo de muchos aspectos positivos y negativos que México tiene. En esta ocasión, salieron a relucir las faltas de respeto de la violencia y la cultura machista. Y por otro lado, de manera ambivalente, también salió a relucir una gran riqueza cultural y de tradiciones, de colores, sabores al salir a la calle, costumbres y bailes y música y claro, este espectáculo de formato teatral y deportivo, la lucha libre.